encantada de estar acá. Esto es un placer, como dijo Marcela, que nos damos los que organizamos la feria. Y cuando invitamos, el año pasado, en la primera feria, la habíamos invitado a Selva a estar con Salvaje Federal, que es, los invitamos a ver el stand, la librería. Después vamos a hablar un poquito de eso que lleva a los escritores de provincia para todos lados, para los libros de los escritores de provincia. Y la habíamos invitado y no habían podido estar. Y este año volvimos a hablar y bueno, estábamos viendo qué formato le íbamos a dar a esto y dijimos así como una charla o entrevista. Y pensamos en un título y yo robé un título que encontré por ahí en El Diletante, que no sé si es un blog o un diario. Una revista. Un título que me gustó por los conceptos que vertía Selva ahí sobre cómo entendía ella la literatura, y lo dejamos ahí entre paréntesis y después me pareció que estaba bueno ratificarlo, no solo por cosas que ella dice, que después les vamos a preguntar, sino porque me parecía que la palabra descubrimiento permitía como un doble juego que nos habilitaba a nosotros como lectores lo que descubrimos nosotros en este universo que es Selva Almada. Y Selva, no es la primera vez que venís a Venado. ¿Te acordás cuándo fue la primera? Sí, bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Es verdad que el año pasado no pudimos venir, pero bueno, este año por suerte sí, así que estamos acá con mis amigas de Salvaje Federal también. Yo vine 2 veces, me parece. O sea, me acuerdo, no me acuerdo si la primera vez fue la cátedra bailable. Esa es la segunda. O esa fue la segunda. Y la primera vez a un colegio. Sí. Sí. Creo que eso fue 2017, 2018, algo así. Sí, hoy me encontré con una de las profes que no podía venir, lamentaba, de las que la Baldu, que todo el mundo la conoce, del taller de Nazaret, y Sol Martín la habían invitado porque los chicos habían leído Chicas Muertas. Esa fue la primera vez. Entonces, bueno, para empezar por algún lado, a ver, ¿por qué esto de Chicas Muertas que te llevó a las escuelas, ese público? Entonces, brevemente, contanos de qué va Chicas Muertas y cómo fue ese impacto de andar por ahí. Bueno, Chicas Muertas es un libro que se publicó en el 2014. Es una no ficción, mi primera no ficción. Yo hasta ahí, bueno, siempre había escrito cuentos y novelas. Ya tenía publicadas las 2 primeras, que son El viento que arrasa y Ladrilleros. Pero este era un proyecto que venía de antes, más o menos en el 2008. A raíz, medio por una casualidad. O sea, había un caso que a mí siempre volvía, siempre lo tenía dando vueltas, porque había sucedido cerca de mi pueblo cuando yo tenía 13 años, y fue el femicidio de Andrea Dane, que era una chica de 19 años. Y bueno, me acuerdo que había sido muy impactante para toda la región. Esto había sido en el 86, así que imagínense que no usábamos la palabra femicidio. Y bueno, y era una historia que yo siempre la tenía en la cabeza, ¿no? Siempre me acordaba. Alguna vez en uno de mis primeros libros de cuentos, que es Una chica de provincia, había escrito un cuento a propósito de ese caso. Y bueno, y un día estando en el Chaco, lugar a donde yo voy mucho porque de ahí es mi familia política, hojeando el Diario Norte encuentro un recordatorio de un femicidio que había pasado en Roque Sáenz Peña, que es una localidad bastante grande de Chaco, y era el femicidio de María Luisa Quevedo. Entonces, bueno, enseguida linkeo con el caso de Andrea, porque era la misma década, también una chica muy, muy joven, de 13 años. Y ahí es como que empiezo a pensar en, de repente, ver si hay algún otro caso de esa época y a pensar en la posibilidad de una investigación y de un libro. Me interesaba que fuera esa década porque era la misma década en la que yo había sido una adolescente, igual que estas chicas que habían sido asesinadas en distintas circunstancias, en distintos lugares del país, pero bueno, de las que me sentía contemporánea, porque realmente si ellas hubiesen podido seguir con sus vidas, serían hoy mujeres más o menos de mi edad. Y bueno, empecé a buscar un tercer caso y ahí apareció el de Sara Mundín, también una chica de 20 años, que fue asesinada en Villa María, Córdoba. Y bueno, a partir de ahí me presenté una beca del Fondo de las Artes, me dieron la beca para hacer la investigación. Hice la investigación, bueno, no era sencillo porque
no era googlear y que apareciera toda la data periodística en Internet, porque todo esto obviamente había sido muchísimo antes de que la Internet se incorporara a nuestras vidas. Así que había que hacer la investigación a la vieja usanza, ¿no? Ir al lugar, ir a los archivos de los diarios, hablar con la gente, entrevistar, encontrar a la gente, porque también habían pasado, cuando yo empecé a investigar, 25 años del caso Quevedo. De las otras un poquito menos, pero 20 años también. Entonces, bueno, mucha gente ya no vivía ahí, se habían mudado, nadie sabía dónde estaban. Bueno, ir a los expedientes, que me dieran, que me dejaran, que me permitieran ver los expedientes. En el caso Quevedo, el juez seguía siendo el mismo, lo cual estuvo buenísimo porque pude hablar con la persona que había investigado el caso en ese momento. En otros ya no, pero bueno, fue una investigación bastante larga. Después estuve bastante tiempo hasta escribir el libro, porque tampoco estaba muy segura de cómo encararlo. Yo no había estudiado periodismo, por eso estudié periodismo unos años, pero nunca había hecho un libro periodístico, y tampoco quería que este fuera un libro periodístico, ¿no? Sino que con una investigación, con los datos de la investigación, pero que fuera, bueno, un libro que tuviera más que ver con mi escritura como escritora de cuentos, de novelas, de ficción. Así que me costó bastante encontrar el tono. Y una vez que, bueno, eso apareció, la escritura sí fue bastante rápida, lo escribí en un verano y se publicó enseguida, porque lo escribí en ese verano, a fines de 2013, principios del 14, y creo que salió en abril de 2014. Lo impactante ahí que vos decís en el libro era que esto de que como Andrea la matan en la casa, esto de que toda la vida nos habían dicho no te subas al auto de un extraño, no hables con extraños, qué sé yo, bueno, finalmente la casa no era un lugar seguro. Sí, yo creo que eso, y después cuando yo empecé con la idea del libro, me acuerdo de haber hablado con dos amigas que yo tengo todavía de la adolescencia, y bueno, y preguntarles, ¿ustedes se acuerdan de este caso? Y las dos se acordaban, porque realmente fue, esto por supuesto lo pensé, lo elaboré muchos años después escribiendo el libro, pero fue una manera muy violenta y muy cruda para nosotras, que teníamos 12, 13 años, entrar de esa manera al mundo de las mujeres, ¿no? Al mundo, a qué era ser una mujer, a qué podía pasar sobre los cuerpos de las mujeres. Y ellas, las dos coincidieron me contaron lo mismo, que tenían terror de irse a dormir, porque claro, esto que había sucedido, tan espantoso, había sucedido en la casa de la víctima, no como nos decían, ¿no? Bueno, en la calle está el peligro está en la calle, el peligro está afuera. Después, obviamente, todos sabemos que la gran mayoría de los abusos a niñas, niños, ocurre en el seno de la familia. Pero bueno, nos crían con otra idea de las cosas y del mundo, muchas veces también porque eso permite los abusos familiares, porque si vos tenés miedo, pensás que el peligro está afuera, no adentro de tu casa. Pero bueno, creo que eso fue una de las cosas que más nos había impactado, que la muerte podía ocurrirnos mientras estuviéramos adentro, en nuestra casa, supuestamente protegidas. Y esto que te preguntaba, ¿vos te esperabas esa repercusión? ¿Que de golpe te empiecen a llamar de escuela? ¿Que el libro fuera leído, lectura de escuelas? No, para nada, porque, bueno, yo igual creo que los libros, no es que se me ocurrió porque ya obviamente había una electricidad en el aire, porque ya había una preocupación que empezábamos a tener, sobre todo las mujeres, porque estábamos empezando a hablar más de violencia de género, se empezaba a usar el concepto femicidio en los diarios, la prensa tomaba estos casos también y los ponía en la agenda, empezó a hacer una agenda, estar en la agenda del Estado también. Pero bueno, cuando yo escribí el libro, en realidad yo había publicado El viento Carraza, que es una novela que sí me dio visibilidad y lectores. Yo hasta ese momento había publicado otros libros con los que no había pasado nada,
que habían pasado inadvertidos. Y realmente tampoco esperaba que este libro tuviera la repercusión que después tuvo, ni que las profes lo empezaran a llevar a la escuela, porque en realidad fue gracias al trabajo de las docentes y los docentes, pero sobre todo de las docentes mujeres, que empezaron a llevar el libro al aula. No es que el libro están los programas de estudio ni nada de eso, pero sí lo empezaron a llevar. Lo que ellas me contaban después es que el libro les abría la puerta para poder hablar con las estudiantes y los estudiantes de eso que estaba pasando y de eso que les pasaba a muchos, a muchas, y que todavía no podían nombrar. Y bueno, y así me empezaron a invitar a las escuelas, hasta el día de hoy, cosa que cuando puedo lo hago con mucho gusto. Y sin embargo, me parece que te escuché contar una vez que creo que en Chaco tuviste algún problema con el libro. Sí, en realidad cuando el libro se presentó, sí, había una persona que yo nombraba en el libro que se sintió molesto por ese tema. Y bueno, y después empezó algo que dura todavía al día de hoy, ya hace 10 años casi que se publicó el libro y esta persona sigue enojada. Y sí, es un problema que vengo arrastrando desde ese momento. Después sí supe cosas como, bueno, no, como este libro trajo conflictos, qué sé yo, mejor que en las escuelas de Chaco no se lea. Pero bueno, fueron cosas siempre que me llegaron a través de otros profes que me contaban esto. Y bueno, qué sé yo, no fue, digo, no es algo que yo hice, ni me sentí censurada, ni nada por el estilo. Pero sí sé que algunos lugares deciden no trabajar el libro, o que el libro, o hay alguna reticencia para que el libro se trabaje en algunas escuelas, o por lo menos la hubo hace unos años. Después, bueno, la segunda vez que Selva vino, sí fue, como decías, en la Cátedra Bailable, que era un ciclo que organizaron Rafa, que es organizador de la feria, y Lucas Paulinovich, que estuvo ayer en la mesa con Raquel, que nos permitieron conocer a muchas de las nuevas escritoras, que Gabriela, Sí, vos. Estaba buenísimo ese ciclo, desde el título, por Cátedra Bailable. Y bueno, sí, los chicos me invitaron y vine, y me acuerdo que había mucha gente y estuvo buenísimo. Sí, estuvo muy bueno. Y bueno, en ese momento te habían invitado a hablar de literatura y feminismo. Y yo me acordaba, en realidad no me acordaba, volví a ver el video para repasar de qué habías hablado. Y ahí decías que, bueno, que te estaban invitando mucho a esas mesas de literatura y feminismo, y había muchas mesas de mujeres, literatura y feminismo, y decía es hora de que a lo mejor nos inviten tanto a hombres o a mujeres a integrar una mesa a hablar de literatura. ¿Vos suponés que eso fue por Chicas Muertas, esa asociación de como escritora feminista? Sí, absolutamente, porque, bueno, esto lo cuento bastante seguido, pero porque es llamativo, ¿verdad? Porque es como, grafica como después, digo, el que yo me haya convertido en una figura muy ligada al feminismo, muy cercana y muy asociada al feminismo, hace que ya ningún libro mío se pueda leer sin ese filtro, ¿no? Pero cuando yo publiqué, cuando salió El viento que arrasa, me acuerdo que un periodista me hizo una entrevista y me dijo, qué mal parada que dejás a las mujeres, porque las madres en la novela, hay dos chicos adolescentes cuyas madres están ausentes de sus vidas. Una porque en realidad la abandona el padre de la hija y se lleva a la hija, y la otra porque debe dejar, es una mujer muy pobre y tiene que dejar a su hijo con el padre, que tampoco sabe que es el padre, para ir a buscar trabajo a una ciudad más grande. Y la lectura que hacía este periodista varón, obviamente, era, no, las mujeres no abandonan sus hijos, también una cosa bastante machista, ¿no? Bueno, yo digo, hoy nadie leería de esa manera la novela o pensaría que estoy dejando mal paradas a las mujeres. Pero sí, con Chicas Muertas y la coyuntura en la que sale el libro, porque era la época donde empezó a gestarse el Ni Una Menos, donde empezamos a militar
con más fuerza, porque ya obviamente lo venía haciendo la campaña hacía muchísimos años, pero digo, bueno, fueron todos los años de mucha calle, de mucha militancia, de que todas las escritoras, sobre todo, empezamos a involucrarnos como mucho más, bueno, a ponerle también el cuerpo a la lucha contra la violencia de género, a militar la ley de IBE, a hablar de estas cosas o a cuestionar por qué en los programas de literatura de las universidades siempre el canon estaba constituido más que nada por hombres y había muy pocas escritoras mujeres en esa lista o en esas listas. Yo me acuerdo que en esa época de la cátedra justo se había armado algo en Facebook en ese momento, porque todavía no usábamos mucho Instagram, que se proponía, era algo que no me acuerdo quién lo había propuesto, pero era, bueno, sacá de tu biblioteca todos los libros escritos por varones, a ver cuántos quedan que hayan sido escritos por mujeres o por disidencias. Y ponían las fotos y era muy impresionante. Lectoras mujeres en general y a veces escritoras. Y claro, y de ahí te dabas cuenta que en realidad todo lo que habías consumido, gran parte de tu vida lectora, eran escritores varones. Iba a hacer acordar de esa anécdota porque me había encantado eso del ejercicio. ¿Y ahora qué pensás que pasa? Me parece que se hace ese ejercicio, ¿pasa lo mismo o el resultado es un poco más...? Porque en realidad hay una cantidad de escritoras mujeres. Bueno, no sé si porque antes estaban más invisibilizadas y las había, por supuesto, pero me parece que no sé si pasaría ahora. Sí, yo creo que en muy poco tiempo pasaron muchas cosas muy importantes y movilizadoras. Por supuesto, antes había escritoras mujeres y muy buenas, pero bueno, estaban invisibilizadas o estaban como relegadas a un público también de lectoras mujeres, ¿no? Como que si las mujeres escribieran solo para ser leídas por otras mujeres. Estos últimos años, o sea, seguramente a cualquier lector o lectora, si le digo, bueno, nombrame 5 escritores de literatura argentina, probablemente 3 o 4 sean mujeres, sobre todo mujeres de mi generación, que además también empezamos como a leer a las otras de las generaciones anteriores. Bueno, yo siempre hablo de Sara Gallardo, porque Sara Gallardo, que sí había sido una escritora muy leída en su tiempo, después que murió en los 80, desapareció del panorama literario. Y bueno, gracias al trabajo de Lucía de Leone empezó, o sea, se volvió a hablar de Sara Gallardo, varias editoriales empezaron a reeditar sus libros, y así un montón. Recién ahora, por ejemplo, estamos otra vez leyendo a Beatriz Guido, que sí era una autora que yo había leído bastante a los 20 años y que me encantaba. Bueno, ahora hay como otra vez una reivindicación de Beatriz Guido, que había sido también medio sepultada por Gorila, y ni hablar de Marta Lynch, a quien le han hecho un destierro por su relación con la dictadura, pero que es una gran escritora. Y ahora, hace poquito, se reeditó La señora Ordóñez, por ejemplo, una gran novela de ella, y creo que hay plan de seguir sacando cosas, reeditando cosas, porque ya no se consiguen. Pero sí, creo que hoy la escena literaria, o en la escena literaria, las escritoras mujeres somos muy importantes. Cuando en la cátedra, yo me acuerdo que no había leído Chicas Muertas, lo compré ahí en la cátedra y lo tengo firmado y dedicado por vos, que lo compré ese día. Yo lo que había leído en ese momento, habíamos trabajado en taller literario con Rafa, los cuentos del desapego. Y para mí y para nosotros, los que estábamos en el taller, había sido como una sorpresa muy grata descubrirte. Y lo que sentíamos era como una tremenda cercanía, que hoy justo lo dijo Mercedes en la charla con Ceci Reviglio. Entonces cuando se baja Mercedes le digo, ay, Mercedes, dijiste algo que yo iba a decir a las 8. Y entonces me dice, bueno, nos abonamos mutuamente a la idea. Y esa cercanía tenía que ver con esas cosas que contaba, un velorio en una casa de familia. Que te lleven al curandero a curarte las lombrices o el empacho, las rivalidades entre clubes, las peleas en los bares, los tipos que salían con calzados
que se agarraban a cuchilladas, o sea, esas cosas pasaban en el pueblo, o es algo generacional. Soy más grande, pero me parece que en ese momento la generación era como que abarcaban así como cosas que eran más, que abarcaban más edades. Porque los velorios en las casas me parece que no se hacen más ni entre Ríos, ni en Santa Isabel, ni acá. Entonces, bueno, esa cercanía fue bueno, interesante por eso, y también para algunas de nosotras. Hablo de Marcela Fumale, que recién nos presentó, que las dos queríamos escribir, y sentimos ahí algo como algo habilitante, porque nosotras contábamos por ahí cosas de la infancia, del pueblo, en mi caso Santa Isabel, Marcela el barrio en Venado Tuerto, más o menos como Villa Elisa en Entre Ríos. Entonces decíamos, ay, bueno, hay cosas que nosotros estamos plomeando los compañeros de taller con nuestro recuerdo, y a lo mejor se puede. Bueno, lo importante no es el qué, sino el cómo, y ahí está la diferencia entre Selva Almada y Marcela y yo, pero fue como sentirnos muy motivadas. Entonces, bueno, de esto se desprenden dos preguntas. Una es esta cercanía, o sea, Villa Elisa, escritora de provincia, que, bueno, es una pregunta que te hacen siempre. ¿Vos te llamás escritora de provincia? ¿Qué implica, qué no implica? Sí, bueno, en realidad yo tampoco sé, o sea, como que yo escribiendo aprendí un poco que sí se podían contar esas historias, porque yo me acuerdo cuando empecé a escribir, que yo no empecé a escribir de chica, empecé a escribir ya tenía 18 años, cuando empecé a escribir cuentos. Yo había leído muy poca literatura provinciana, porque bueno, en la escuela tampoco están en el canon, digo, tampoco estaban en los programas literarios de literatura. Y lo poco que yo había leído de literatura entrerriana, por ejemplo, sacando a Juan L., que igual en ese momento ni siquiera me interesaba la poesía, entonces era como, ay, bueno, un viejo que escribe poesía. Eran autores realmente que no, o sea, muy pintoresco, muy como una literatura con un pintoresquismo, y que la gente, como que si retrataban la oralidad de esas personas, todos hablaban así, para acá, para allá, ¿no? Como y como casi caricaturesco, ¿no? Siempre. Incluso de escritores que eran provincianos, ¿no? Entonces yo me sentía como completamente alejada de toda esa literatura, y cuando empecé a escribir y me di cuenta que me gustaba más escribir ficción que periodismo, que era lo que estaba estudiando en ese momento, dije, bueno, no, pero yo tengo que escribir cosas que pasen en no lugares, con personajes que no tengan nada que ver con la gente que yo conozco. Y fue gracias a la poesía después. Yo escribí muy poca poesía. El primer libro que publiqué es un libro de poemas, que son unos pocos poemas y en realidad unos dibujos maravillosos de un amigo, de Luis Acosta. Entonces fue como una especie de libro objeto donde había algunos textos míos que eran poemas. Pero después había empezado un proyecto de libro de poesía que tenía que ver con poemas sobre mi infancia. Bueno, eso no prosperó porque escribí un par de poemas largos y después no me gustaron y no sabía cómo seguir, pero había aparecido algo ahí que sí tenía ganas de contar, y que eran relatos relacionados con escenas de mi infancia. Ese fue uno de mis primeros libros, que se llama Niños y que está después en El desapego es una manera de querernos, que es una memoria de infancia. Y claro, ahí al yo estar contando escenas de mi infancia, ahí aparecía todo eso que después yo seguí trabajando y explorando cada vez más intensamente en mis textos, que tienen que ver con el paisaje, que tienen que ver con... Porque yo, claro, narraba algunas cosas, no sé, con charlas de mi abuela con nosotros, o las vecinas, los velorios. Bueno, y ahí empezaba a ingresar todo ese, no solo ese paisaje, sino también ese lenguaje y esa oralidad y bueno, y todo ese universo muy provinciano. Y me di cuenta que sí me gustaba cuando lo estaba escribiendo, y que, bueno, qué sé yo, después... eso además le gustó a los lectores, pero bueno, viste, cuando vos estás escribiendo no estás pensando, por lo menos yo no estoy pensando en quién me va a leer, no estoy pensando en el lector.
sí en que sea un relato que a mí me parezca que me gustaría leer a mí como lector, si yo fuera una lectora de ese relato. Y después me di cuenta que, bueno, sí había, o sea, más allá de estos autores que yo digo no me gustaban, qué sé yo, pero sí había otro que me había fascinado durante la infancia y después en la adolescencia, que era Quiroga, que era Horacio Quiroga. Y bueno, claro, el universo de Quiroga también traía todo esto. Después, más tarde descubrí a Daniel Moyano. Moyano también tenía todo esto de la provincia, de los personajes de provincia, pero todo, que narrado magistralmente, y donde lo local de repente se transformaba en universal, aunque no había como un mecanismo rarísimo que operaban esos textos que se podían leer desde cualquier lugar. Bueno, qué sé yo, Quiroga se leía a lo largo y a lo ancho del país y sin embargo sus cuentos estaban bien claramente situados en Misiones. Lo mismo, bueno, Moyano fue más itinerante, pero también lo mismo. Después descubrí a Conti, que también era un autor que, bueno, Sudeste es una novela que a mí me encantó y que de hecho me acompañó bastante el recuerdo de esa novela mientras escribía No es un río. Y bueno, que había una literatura situada que me gustaba, ¿no? y que quería leer y que quería empezar a indagar a ver qué podía hacer yo con eso. En ese momento también aparece, leo el primer libro de Hernán Roncino, La descomposición, que salió a principios del 2000. Bueno, Roncino es uno de mis escritores contemporáneos favoritos. Y claro, y ahí digo, bueno, y un autor joven, o sea, de mi generación, que está escribiendo esto y que está también trayendo la provincia a sus textos. Y bueno, después con el tiempo empecé casi como una reivindicación personal de decir, sí, soy una escritora de provincia, aunque vivo en Buenos Aires hace más de 20 años. Un poco como Celarayán, otro que admiro y que me encanta, que nunca dejó de sentirse provinciano, aunque se fue a los 18 años de la provincia, ¿no? Y vivió toda su vida en Buenos Aires y murió en Buenos Aires, y sin embargo él seguía siendo un provinciano renegado. Y después esto, que al empezar a ir a ferias, a festivales en distintos lugares del país, empecé a descubrir una literatura, autores, autoras, y un poco también la idea, digamos, de que la librería Salvaje Federal tuviera este enfoque, un poco vino por ese lado también, porque yo de repente descubría o me llevaba, alguien me regalaba o me compraba en alguna feria un libro de un autor o de una autora local, me encantaba, me deslumbraba y después no lo podía recomendar, no podía decir, che, lee esta autora, esta autora, porque no lo iban a encontrar en ninguna librería de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Después, por suerte el proyecto se amplió. De alguna manera la pandemia, que fue lo que impidió que esa librería fuese una librería física, que ese era nuestro proyecto con Natalia y Raquel, que son mis amigas y socias de la librería. Y por eso fue una librería, empezó siendo una librería online. Y ahí, además, dijimos, no, pero claro que tiene que ser online, porque los libros no tienen que estar solamente en Buenos Aires, sino que esos libros tienen que viajar por todo el país y a este autor que publica en una editorial chiquita. O sea, nuestra librería es online, pero los libros obviamente son en papel, no vendemos libros digitales. Y entonces esto, bueno, una persona que vive en la ciudad de Córdoba nos compra un libro a nosotras de una editorial de la ciudad de Córdoba, y entonces ese libro que vino de Córdoba a Buenos Aires para que lo tengamos nosotras en Salvaje Federal, vuelve a Córdoba. Es como una locura, porque no, el libro va, viene, con todo el gasto que eso supone para la editorial, para quienes compran libros, quienes compramos libros, y bueno, y también te da una idea de que a veces las propias librerías locales no le dan importancia a la literatura local.
Entonces, claro, la tienen allá escondida en el fondo y los libros que la gente se encuentra cuando entra a una librería son los bestsellers o son los autores no sé, que salen en los suplementos de Buenos Aires, aunque ahora ya creo que casi nadie lee los suplementos excepto yo. Pero digo, bueno, son los autores y las autoras que tienen mucha visibilidad en Buenos Aires y eso va o sea, corre de la escena al autor, a la autora de la región. Eso también es algo para pensar también desde las librerías, ¿no? ¿Qué importancia le damos a los autores y a la literatura de la región? Bueno, para entrar un poco en todos los, acá tengo la pila, salvo este que es otro, la pila de libritos, todos míos, salvo, bueno, mi hermana me prestó El mono en el remolino, me compré ayer Los Inocentes, que es el de literatura juvenil, ahí en Salvaje Federal, en el stand. No es un río, me lo tuve que robar de Gato Eterno, porque aprovecho todo este público, pues presté No es un río y nadie, no me lo devolvieron, no me acuerdo a quién, así que si alguien lo tiene, está a tiempo de devolvérmelo. Así que para entrar en todos los libros de Selva, de alguna otra manera, pensando en géneros, por ejemplo. Bueno, dijimos que Chicas Muertas es no ficción. Después, ¿cuál es la trilogía de varones que se llama o le llamás? Sí, bueno, son las 3 novelas, las únicas 3 que escribí hasta ahora y que publiqué, que son El viento que arrasa, Ladrilleros y bueno, y No es un río, que es la última que salió en el 2020. Bueno, esto de trilogía de varones en realidad fue como nada, como no fue pensada como una trilogía, o sea, hay entre Ladrilleros, que se publicó en el 2013, y No es un río, que se publicó en 2020, hay 7 años. Entonces no es que fue pensada como una saga ni como realmente una trilogía. Se pueden leer independiente. Sí, porque además son historias independientes, no es que van a encontrar personajes de una en otra novela. Pero sí me di cuenta cuando empecé a escribir No es un río que otra vez volvía el universo de los varones, que ya estaba muy presente en El viento que arrasa y en Ladrilleros, sobre todo en Ladrilleros. Y entonces dije, bueno, otra vez el mundo de los varones, otra vez en esta historia los protagonistas son los varones y su manera de relacionarse, sus alianzas, sus traiciones, sus métodos. Y la violencia también, que creo que es algo que está muy, muy presente en los 3 libros, quizá en El viento que arrasa de una manera un poco más sutil o más contenida, pero que atraviesa también esos universos. Cuando hoy contabas estas que te acusaron de mostrar estas madres, no tan buenas madres, son del viento que arrasa. La mamá de Lenny y la mamá de Tapioca. El mono en el remolino es un híbrido. ¿Cómo para categorizarlo? ¿Qué le pusieron cuando tuvieron que ingresarlo y hacerlo el ICBN? No sé. Sí, con Ana Laura Pérez. Narrativa, ¿eh? Narrativa argentina. Sí, tiene un formato distinto, es más chiquito. Bueno, con Ana Laura Pérez, que es mi editora en Random, siempre decimos que es un libro caprichoso, ¿no? Porque en realidad, por supuesto, Sama, la película de Lucrecia Martel, no necesitaba ningún libro, ni necesita ningún libro. Entonces fue como medio un capricho, ¿no? Y en ese sentido creo que es un libro bastante curioso. En todo caso, es otro adjetivo que se me ocurre para El mono en el remolino. A mí sí me invitaron a ir al rodaje de la película, que se hizo en locaciones en Formosa, en Corrientes y en Buenos Aires, en Chascomús. Me invitaron los productores y Lucrecia a ir al rodaje y bueno, después escribiera algo al respecto. Cualquier cosa, o sea, no me bajaron directivas de qué libro tenía que escribir, sino de que hubiera un libro. Y bueno, salió este libro, que es un libro muy chiquito, con textos muy, muy breves, de cosas que a mí me llamaron la atención durante el rodaje.
a mí cuando me invitaron acepté enseguida, además de por la admiración que siento por el cine de Lucrecia, porque sabía que iban a trabajar, o sea, que era también un híbrido la película en el sentido de que iba a trabajar con muchos no actores y no actrices mezclados con actores y actrices profesionales, y que las personas que iban a trabajar en la película, que no eran actores profesionales, eran del lugar, y algunas personas que pertenecían a comunidades indígenas y otras criollos o bueno, personas del lugar que no habían actuado nunca en una película. Y eso me parecía interesante ver qué pasaba ahí. Y bueno, y el libro cuenta, hay relatos sobre los lugares, hay relatos sobre algunos de las personas que trabajaron en la película. Es un libro curioso y tiene fotos, que también elegimos fotos que tuvieran, que también son fotos, está hecho con un papel normal, o sea, queríamos que sean fotos que tampoco se entendieran bien, ni se vieran bien, y son también fotos del rodaje, que las elegimos entre un montón que había. A mí me gusta mucho este libro, la verdad, me yo lo leí, curioso. se lee como tranquilamente, o sea, yo no vi la película de Lucrecia Martel, ni leí Sama. ¿No leíste Sama? No leí Sama. Pero aparte voy haciendo la lista, cada vez que te escucho hago la lista de lo que tengo que leer, porque tampoco sé la Rayán, así que... No, pero Sama es una gran novela. Pero la deuda más grande que tenemos es con Estela Figueroa, porque Estela Figueroa es santafesina, y yo la conocí porque la nombrabas vos, poeta, porque realmente, y bueno, y todavía no la leí, así que voy haciendo la listita de las cosas por leer, pero ahí es una deuda tremenda, porque una poeta santafesina. Lean Estela Figueroa, una gran poeta que bueno, lamentablemente murió hace un año, pero es una de las grandes poetas argentinas, más que, o sea, ya para mí trasciende Santa Fe. Es una poeta que yo adoro, que bueno, tuve la suerte de conocerla un poquito los últimos años antes de morirse. Y nada, no se pierdan Estela Figueroa, que además eso, es santafesina. Bueno, y pensando así un poco en los géneros, bueno, algo que vos decías, cuando estabas escribiendo Chicas Muertas no quería que sea una cosa periodística, una crónica. Y yo pensaba eso, o sea que como que hay, o porque uno ya reconoce tu narrativa, pero como que hay puentecitos, veo, de uno al otro. Por ejemplo, el inicio de Chicas Muertas, tu papá haciendo el asado un domingo, escuchando la radio, una mañana muy apacible. Cuando lo llama, pasa el vecino y le hace señas y tu papá dice, ahí voy, y el ay escrito ay, y busca las chancletas ahí en el patio y sale chancleteando. Bueno, eso podía ser tranquilamente una parte de niños, o como que hay cosas, o incluso el final, en el final de Chicas Muertas, recordás lo que era ir al cementerio para vos cuando era chica, una cosa media lúdica, y eso también me parecía, podía aparecer en, como que hay cosas, o porque hay cosas que aparecen en unos y en otros. Y cómo, ¿cuál es el camino de decidir, voy a escribir un cuento, voy a escribir un libro? ¿Lo tenés claro al principio o qué? O sea, yo escribí cuentos. Una novela, quise decir. Una novela. O sea, empecé a escribir a los 20, como decía, 18, 20, y siempre escribí cuentos hasta El viento que arrasa, que fue una novela que terminé de escribir en el 2009. O sea, fueron muchos años, casi 20, no sé, sí, casi 20 años escribiendo cuentos. Yo pensé que iba a ser cuentista, que nunca iba a escribir novelas. Porque había algo del proyecto novela bueno, que no sé, es otro tiempo, en general, aunque sea una novela corta, es un proyecto de largo aliento, y yo no me sentía capaz de quedarme tanto tiempo en el mismo universo. Y cuando, o sea, El viento que arrasa, en realidad yo empecé a escribir un cuento. Para mí iba a ser un cuento largo, pero un cuento sobre un pastor evangelista y su hija, con la cual no se lleva bien, porque es una chica adolescente que está obligada a hacer al nomadismo por su padre, que es predicador y que va, bueno, por todo el país dando sus sermones, vendiendo Biblias y qué sé yo.
y bueno, confinada a estar en el auto todo el día, todos los días con el padre, a no tener una casa, no tener un baño, ¿no? Y además ella que es adolescente, bueno, pues yo pensaba en todas esas cosas y, y eso, iba a ser un cuento, pero de repente no podía cerrarlo nunca y siempre se abría y aparecían más cosas y bueno, y ahí yo iba al taller de la ISECA y un día le dije, Blay, me parece que esto capaz que es una novela y que yo estoy tratando de encorsetarlo en algo más breve y por ahí es una novela. Y él me dijo, bueno, capaz que sí, capaz que es una novela. Bueno, él siempre decía, una obra tiene el tamaño que tiene que tener, entonces la extensión que tiene que tener, entonces me dijo, bueno, y ahí escribí la novela con muchas dudas, con mucho miedo también, bueno, eh, y después del Viento que arrasa, sí me pasa que como que empecé a detectar más rápidamente ladrilleros que sale de una anécdota que me habían contado. Yo enseguida dije, no, va a ser una novela, no va a ser un cuento. Y con No es un río me pasó lo mismo. Como que ahora siento que ya sé, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero también vos dijiste hace un rato lo del Mono en el Remolino, que es un libro híbrido. Y yo estoy cada vez más insistiendo en que los textos híbridos es lo que más me interesa, porque digo, bueno, no sé, Ladrillero sí, es una novela, pero fíjate que la génesis de esa novela es algo que a mí me cuentan que pasó en la realidad, que pasó en ese pueblo, que hubo dos familias que se trenzaron en un parque de diversiones, que hubo muertos. Eso podría haber sido sacado de la noticia de un diario, ¿no? Del diario local. Y después, bueno, toma el impulso de una ficción y después se arma todo un universo ficcional, pero sale de algo de la realidad. Eh, y Chicas Muertas, que vos decís, bueno, podría ser una escena, y sí, eh, es una, si queremos, es una no ficción, hay un trabajo de investigación que yo no hago para las novelas y de documentación, pero está escrito también, ¿no? Con las herramientas que yo uso para escribir una novela, entonces, sí, eso. Entonces por ahí va un poco al lado de eso del descubrimiento, contrariando a algunos grandes autores que siempre dijeron que, por ejemplo, para un cuento que hay que tener el fin, lo primero que hay que tener claro es el fin. Vos no. Bueno, mi querido Quiroga, que tiene ese decálogo que todos hemos leído seguramente en la escuela muchas veces, él insistía en eso, ¿no? Como no podés empezar a escribir un cuento si no sabes cuál va a ser el final. La Iseca, que fue mi maestro, también decía lo mismo. Pero a mí me pasa más a la Flannery O'Connor, que tiene un ensayo precioso que se llama Escribir, donde ella dice, yo voy entendiendo o descubriendo justamente qué estoy escribiendo a medida que lo voy escribiendo. Y no sé, pues empecé a escribir este cuento donde de repente la hija o el personaje de la hija tenía una pierna ortopédica y yo no sabía para qué tenía esa pierna ortopédica y lo descubrí unas páginas antes de terminar el cuento, porque bueno, de repente ese elemento que a ella le apareció y que le pareció curioso, pero que no sabía para qué, encuentra su respuesta. Entonces yo sí confío en que, o sea, muchas veces yo no tengo ni idea de hacia dónde van a ir las cosas, hacia dónde va a ir una trama, por ejemplo, pero como que después, mientras escribís, de alguna manera eso se empieza a ordenar y empieza a tener sentido. Pero bueno, es algo que no se puede hacer si no es sentándose a escribir, ¿no? Y dijiste que en Ladrilleros sale que te cuentan esta anécdota de un pueblo, de estos que se habían agarrado casi a duelo en un parque de diversiones, y la otra que parte también de una anécdota que contaron No es un río. ¿Qué es lo que te contaron ahí, que te impacta ahí? Sí, ahí estábamos en un asado, en una sobremesa y con amigos de mi marido. Y uno empieza a contar que había ido a pescar con unos parientes a Entre Ríos
y que habían pescado una raya gigante de unos 100 y pico de kilos. Y entonces ahí yo paré la oreja porque dije, una raya, o sea, había visto fotos muchas veces de rayas gigantes de río, también diarios, ¿no? Que sacan la foto con los que pescaron la raya parados, midiéndose así al lado de la raya. Y entonces le digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se pesca, no? Que me cuente cómo le había pescado. Y entonces, bueno, me explicó que lleva muchas, o sea, que le llevó muchas horas, porque en realidad no es que vas a ir a pescar una raya, sino que la raya, los anzuelos la enganchan, digamos, y bueno, cuando ahí están vos si la querés pescar o dejarla ir, pero como se pega al fondo, entonces, bueno, puede llevar muchas horas pescar, además un animal de ese tamaño. Y me dijo, y después la rematamos de un tiro. Y eso fue lo que me impactó, como de la escena, como de repente en una escena que siempre no sé, o yo por lo menos la asociaba al silencio, casi a la quietud. Bueno, hoy que hablaron las chicas, Cecilia y Mercedes del libro de Cecilia, de Mercedes, las espinas en los platos, ahí hay anécdotas buenísimas de pescadores. Eh, Siempre son escenas como eso, como un poco hasta suspendidas en el tiempo. Para pescar no hay que hablar, hay que estar callados y qué sé yo. Y cómo de repente entra un arma de fuego en una escena así. Y eso fue lo que me pareció así, que me impactó y dije, pues es una gran escena para empezar algo. Y bueno, y esto que después, bueno, pero ¿y por qué tendría un arma de fuego? De dónde sacó una pistola? ¿Por qué un tipo así? Yo pensaba en mi padre que pesca, pero bueno, ni él ni sus amigos tienen revólveres o pistolas porque no cazan, pescan. Entonces, bueno, pues, tal vez el tipo era policía, y bueno, y así es como que esa es como la parte más linda de sentarte a escribir, de empezar a escribir algo, ¿no? De empezar a pensar en una historia cuando empiezan a aparecer esas cosas, ¿no? Como las preguntas, bueno, pero ¿y por qué? Y además le falta sí, pero es policía, pero es joven, y no sé, ¿por qué está pescando ahí? No, bueno, pero es retirado, pero ¿por qué se retiró? Ah, bueno, porque le falta un dedo, y como por alguna historia que yo escuché también de chica de, no, tal, es un cana joven, pero ya está jubilado porque limpiando la reglamentaria se había volado un dedo, y bueno, le pasó eso, y hay un chico adolescente, pero ese chico es hijo, no, él no tiene hijos y el amigo tampoco tiene hijos. Entonces, no, pero porque es el hijo del amigo muerto, es como un hijo para ellos. Y esa escena de pesca es parte también de una iniciación varonil de llevar al hijo a pescar. Bueno, todas esas cosas que empiezan a desplegarse, que está buenísimo. Sí. No es un río, es como muy poético, muy lírico. Yo en un momento quise explicar, en una conversación le estaba contando a alguien, porque me encantó, y decía, es una novela que tiene poco lenguaje. Cuando lo digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo va a tener poco lenguaje una novela que está usando el lenguaje? Pero me parece que me refería a los diálogos de los personajes, que son tan económicos. Sí, son muy parcos, muy económicos. Cuando el relato en realidad es muy poético. Sí, bueno, o sea, los personajes de estos universos en general son tipos que hablan poco, ¿no? Con una vida interior muy intensa, pero de pocas palabras, o que les cuesta mucho hablar y decir lo que piensan. Entonces, bueno, los diálogos de la novela son muy escuetos, hay pocos, son muy breves. Y de repente, mientras yo iba escribiendo esos diálogos, empezó a aparecer una especie de estribillo, que es el verbo decir, en pasado o en presente, según el tiempo de la novela. Y es la única acotación que hay en la novela, la única acotación de diálogo que hay es del verbo, o sea, dice, dijo. Y en punto de aparte. Y aparece, no claro, no aparece diálogo. como suelen aparecer las acotaciones después del guión de diálogo, sino que aparece como es una palabra que es un párrafo, ¿no? Porque es una sola oración.
Y eso me empezó a aparecer y me gustó primero por lo sonoro y después dije, bueno, no, pero además de lo sonoro, tiene otra función, podemos llamarla, que yo me imaginaba como una cosa más del teatro, ¿no? No sé, del teatro antiguo, ¿no? Eh, cuando aparece, que hay como un relator, bueno, perdón, no soy muy buena con el teatro, pero que aparece alguien y dice tal cosa, ahora va a hablar tal, ¿no? Como que va diciendo las acotaciones otro personaje, otro actor. Entonces decía, claro, esto es un poco eso, ¿no? Como cada vez que el personaje habla, el narrador, la voz narradora te está diciendo, habló, o sea, escúchalo porque habló y habla poco. Entonces, bueno, eso es un poco también el jeite que tiene el dice, dijo. Bueno, y esto de, en realidad, que decía que hay un cruce ahí en los géneros o cosas que aparecen, elementos así que son en común. No quiero decir temas porque parece en la escuela, cuando dice cuál es el conflicto, cuál es el tema. Elsa Drukarov, que la tengo acá porque te dedica 2 páginas, Elsa en Los prisioneros de la torre, que hace todo el análisis de la nueva narrativa argentina hasta el 2007. Y ella usa el concepto de mancha temática para hablar de así como manchones con respecto a tema, pero que aparecen en distintos autores de una generación. Y en tu caso es como aparece el cuerpo en niños. Y bueno, yo pensaba a lo mejor le podemos pedir a Elsa Prestado, total no nos está escuchando, usar mancha temática para esto que se cruza en todos los libros, como decir las ausencias, las relaciones vinculares, bueno, entre hombres, entre mujeres, complejas, con sus rivalidades, con amor-odio, la violencia, y las ausencias pueden ser bueno, que a veces no se puede separar del paisaje, de lo importante que es el paisaje en tu obra. ¿El mapa cuál es? El mapa de dónde transcurren las historias. ¿Es siempre Entre Ríos, Chaco? No, sí, claro, es un mapa, sí, más bien litoraleño. Bueno, no es un río, para mí sí transcurre en alguna, aunque creo que nunca se dice, pero yo me imaginaba esa historia en alguna isla del Paraná. Y es como la más entrerriana, bueno, aparte de una chica de provincia bueno, por ser autobiográfica también es muy entrerriana, pero no es un río, sí, para mí es mi novela entrerriana, la novela que yo le escribo al paisaje donde crecí. Y Ladrilleros y El viento que arrasa las pensé más esa frontera, esa zona fronteriza entre el norte de Santa Fe y el sur de Chaco. Bien, porque algunas de estas manchas temáticas no la podía separar, porque decía, por ejemplo, las ausencias, pero las ausencias a veces son porque alguien se fue a buscar trabajo a otro lado, que es lo que decías hoy de la mamá de Tapioca. Sí, claro, sí, hay en Ladrilleros también, uno de los personajes que es el padre de uno de los protagonistas, era un peón golondrina y después también termina yéndose otra vez, nadie sabe a cosechar papa. Eh, sí, son también, bueno, universos donde la itinerancia, la errancia, el pastor mismo, ¿no? Que va de un pueblo en pueblo predicando la palabra de Dios. Bueno, no es un río, es como estos personajes, hay como 2 grupos de personajes, los que pescan la raya son otros de un pueblo, no sé qué, digamos, vecino, pero que no son gente de la isla. La gente de la isla es bien particular, son los isleros de la película de Luca de Mare, que me encanta. Digo, gente que ha nacido y crecido en la isla y que tal vez nunca salió de la isla. Y ahí como la isla o la idea de isla me funcionaba también como una especie de híbrido, de lugar híbrido, porque eso, ¿qué es una isla? Es un pedazo de tierra en el medio del agua, pero entonces no tiene las mismas leyes de la tierra firme, ¿no? Del continente. Y entonces estos personajes que vienen, alguno una vez se fue y volvió raro, nadie sabe qué le pasó en ese lugar, que es el policía, a donde estuvo destinado, pero cuando volvió no era el mismo. Bueno, ese tipo de cosas
que sí pasan con los personajes y que han pasado también en mi familia. Justo hablaba estos días, no me acuerdo con quién, de esto de, claro, que era muy común cuando yo era chica, el que se iba a Buenos Aires a buscar trabajo y tal vez nunca volvía, ¿no? Como que se perdía en Buenos Aires. De hecho, ha pasado en mi familia, con un tío, que bueno, que venían al principio para Navidad y después una Navidad no venían y después ya la otra tampoco y después perdías, pues, perdías las noticias porque tampoco era, no sé, no había WhatsApp, no había internet, no había nada, ¿no? Entonces, si la persona no volvía y nadie la iba a ir a buscar en Buenos Aires, tan grande el monstruo. Eso por el lado de la familia de mi madre, hay historias así, y de la familia de mi padre, que eran del campo, el peón golondrina, o sea, uno de mis tíos, mi tío, el único tío por parte de mi padre que tengo, era peón golondrina y también pasaba esto, ¿no? A veces iba a trabajar al norte, por eso para mí Formosa, Chaco, son familiares, más allá de que después mi marido es de allá, entonces he ido y voy mucho, pero también mi tío, él iba a trabajar a Formosa y en una época se perdió muchos años en Formosa y después volvía con cuentos que eran muy Quiroga también, ¿no? Las inundaciones, las víboras que bajaban de Brasil, los camalotes llenos de monos. Eran, bueno, esos personajes también después aparecen en las novelas, o los personajes de las novelas tienen también algo de esas historias que para mí son historias muy familiares. Y las relaciones vinculares también entre clases sociales, peón y patrón, eso está muy presente, muy Claro, interesante. sí, son... Por eso una vez me lo dijo Mauro Libertela, que yo, bueno, esas cosas que son, que una no advierte, después decís, claro, tienes razón y era bastante obvio. Él me dijo, todos tus personajes son del mundo del trabajo físico. O sea, sí, no hay personajes intelectuales, quizás el más intelectual sea el pastor Pearson. Después son todos hombres del trabajo bruto. Y también siempre transcurren en verano. Son novelas muy, hoy que decías del cuerpo, hablando del ensayo de Elsa, son novelas muy físicas, ¿no? Donde hay mucho cuerpo, mucho sudor, mucho eh, olor, bueno, no me sale la palabra, fluido, los fluidos del cuerpo, y siempre hace calor y siempre es verano, pero también me sirve, yo creo que esto también, como me di cuenta hablando con Cristian Molina el año pasado en la feria de Rosario en una mesa, que estábamos con Mariano Quirós y con Fernando Chulac, y Cristian dice, pero las historias de ustedes siempre hace calor, ¿por qué siempre hace calor? Y yo, claro, me puse a pensar ahí una respuesta en la mesa y dije, claro, pero con mis novelas como hay mucho cuerpo a la vista, yo necesito que sea verano, porque si no los cuerpos tienen, o sea, para que los cuerpos estén descubiertos, son muy corporales y hay mucho, eso, como mucha cosa física. Me hicieron seña 2 veces que redondeemos, yo me quedé con 1000 preguntas para hacer, así que nada, si tuvieras que, para correr completamente el eje, recomendarnos escritoras contemporáneas, digo escritoras, escritoras o escritores contemporáneos, o de Salvaje Federal, de las provincias, ¿a quién tenemos que leer? Bueno, después, además, les invito que en algún momento, mañana también vamos a estar, pasen por la mesa, que trajimos una selección bastante variada y para nosotras que nos encanta de autores y de autoras de las provincias. Voy a recomendar algunos que tenemos en la mesa. Por ejemplo, tenemos muy barata, porque no sé por qué, pero se ve que la editorial tiene medio desactualizados los precios. Los cuentos completos de José Hernández, el escritor tucumano, también amigo de Moyano, amigo de Elvira Orfé. Bueno, La ciudad de los sueños está ahí y está realmente barato porque es un libraco así gordo. Después tenemos gran poeta cordobesa, Elena Aníbal, y tenemos un libro doble de ella que se llama Cibor, una parte, y la otra El Guadal.
Bueno, después tenemos Mercedes Bisordi, que si la escucharon hoy, con Cecilia. El libro de Cecilia no lo tenemos, pero está en la UNR, que tiene también su stand. Gran escritora santafesina, que su novela me encanta, El tiempo que lleve olvidar. Tenemos otro escritor que nos encanta, que no es provinciano, pero nos gusta muchísimo, que es Martín Sancia, su última novela Uquillo, que es una joyita, y hay otra anterior. Bueno, trajimos a Moyano, por supuesto, Daniel Moyano. Tenemos 3 novelas de Moyano, que es uno de mis autores favoritos. Hay un montón, tienen que ir y mirar y seguro van a encontrar cosas. Y también lo que nosotras siempre decimos con respecto al proyecto de Salvaje y a esto de la visibilización de las literaturas que se hacen más allá de la General Paz, como hubo también una mesa ayer, hay que ser arriesgados y arriesgadas como lectores, porque probablemente lo que van a ver en nuestra librería o en nuestra mesa que trajimos acá no son los nombres que les van a resonar, pero atrévanse, dense el lujo de leer esos autores y autoras, porque van a encontrar cosas que les van a encantar. Así que eso, gracias. Gracias, Gracias, Ela. Gaby. Gracias.